Yo quiero recibir en este tramo de la mañana a la ginecóloga obstetra Patricia Monasterol, la doctora. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel te saluda. ¿Cómo estás? Bien, Buen bien, día, ¿cómo les va? bien. Qué lindo poder charlar con vos, porque hace un par de semanas que venimos con esta nota y por cuestiones tuyas laborales y aquí también de la radio, por eso no lo pudimos hacer. A tal punto de que íbamos a hablar de un tema, pero salió otro tema que me parece que es relevante. Y ese que quería hablar yo en una primera instancia, lo vamos a dejar más adelante, para más adelante, porque no pierde vigencia. Y lo que quería charlar con vos tiene que ver con esa moda que se ha impuesto desde hace algunos años. Antes de la pandemia comenzó esto, de bueno, que las mujeres decidan tener partos en sus casas. Y en este sentido, ver un poco qué riesgos se corren cuando una mujer decide tener un parto en su casa, y si decide hacerlo, de qué manera o qué cuidados debe tener. Bueno, Daniel, ¿te acordás que este tema sale un poco porque hubo una denuncia y hay una situación legal a partir de partos domiciliarios próximos a la ciudad de Rosario, donde hubo riesgos y complicaciones? Eh, Puede ser una moda. Lo que pasa es que recordemos que el nacimiento es un acontecimiento social de los seres humanos. Por lo tanto, ha avanzado en entender que el parto requiere una común unión de participar tanto la paciente, el equipo que la va a atender, como la familia también. Recordemos años atrás, nosotros capaz que no estábamos en este mundo, pero los partos se hacían en su casa, había una comadrona que acompañaba a la paciente y participaban todos como en esa habitación se iba a hacer el parto. Bueno, todo eso avanzó, la medicina avanzó, y lo que disminuyó, francamente, era la muerte materno y perinatal, Ujú. porque esas pacientes, las complicaciones más importantes eran su hemorragia después del parto, como los riesgos del recién nacido. Y todo eso pudo disminuir hasta un 40% de una estadística de 1990 de la Organización Sí. Mundial de la Salud. Baja automáticamente. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos en práctica protocolos de atención para la madre y el niño. Después, obviamente, pudo haber un mayor intervencionismo, lo que comenzó a hablarse de un parto más humanizado. Yo creo que siempre fue humanizado, porque las prácticas que tratamos de hacer siempre van en bien, no en Ujú. mal de la paciente, pero sí pudimos corregir situaciones que a veces eran innecesarias, de que no participara francamente el papá, la familia, etcétera. Hoy hacer un parto en una casa conlleva los riesgos que hemos visto a través de los medios, de la muerte de una mamá, de las complicaciones que existen. Ujú. El parto, nosotros siempre decimos, cuando el parto viene bien, todos lo hace cualquier persona, lo hace solo la paciente. Pero justamente el equipo de salud que se perfecciona, que gracias a las universidades tenemos formaciones y de posgrado de médicos que nos dedicamos a la atención de la mujer y del recién nacido, como también nuestros compañeros de trabajo, que son las obstétricas, que Ujú. son universitarias y que rotan en nuestros hospitales para el perfeccionamiento de lo que es la atención de la madre y del niño. Hoy Ujú. se puede tranquilamente hacer lo que vas a hacer en tu casa, Bien. tranquilamente en una institución, donde los tiempos, cuando vos tenés complicaciones, ya sea en el momento que el trabajo de parto se detiene, hay una complicación en cuanto a la conducción de ese trabajo de parto, es decir, tanto las contracciones no son las más adecuadas, o hay una situación de lucha entre el trabajo de parto y la progresión del recién nacido al nacer, eh, es muy, pero Ujú. muy riesgoso que eso suceda si no tener un acompañamiento en una institución donde vos puedas Ujú. actuar rápidamente.
Entonces, vos pensás que antes la cesárea no se utilizaba, después hubo un exceso de cesárea, estamos de acuerdo, pero la cesárea es muy bienvenida cuando las complicaciones se dan. Eso Claro. nadie lo puede discutir y ha disminuido francamente la mortalidad materno-fetal. No nos olvidemos que no solo es la mamá a la que la estamos acompañando, adentro hay un bebé que tiene y puede sufrir lo que se llama sufrimiento fetal, es decir, el impacto de la falta de oxígeno en su trabajo de parto, en este binomio materno que tienen, que le está tan cómodo, en un trabajo de parto pueden darse. Entonces, toda esa implicancia de Sí. factores que tenés que tener en cuenta, de todo un equipo, vos pensás que cada vez que nace un niño en la ciudad de Santa Fe, si es por una cesárea, son 6 personas que están trabajando, y si es un parto normal, son 4 personas que están trabajando. No solo están los tetras o especialistas, siempre vas a ver en las connotaciones en internet donde dice cómo hacer un parto domiciliario. Y lo primero que dice que tenés que tener un especialista certificado por una institución como el Colegio Médico, especialista que tenga experiencia en parto domiciliario, una obstétrica que acompañe y un pediatra que reciba al bebé. Eso no es posible fuera de una institución. Y la Sociedad Argentina de Ginecología y Obstetricia de Santa Fe, ¿qué es lo que aconseja? ¿Hacerlo en la institución? Nosotros, claro, nosotros aconsejamos o sugerimos que Ujú. la paciente tome todos los recaudos. Cada vez que va a la consulta con su obstetra, comienza a hablarse de a poco. Vos tenés más de 9 meses y la que programó ese embarazo Bien. más de 9 meses, charlando del tema y viendo en qué institución se va a atender, cuál va a ser el equipo que la va a acompañar, cómo va a ser su curso de preparto y acompañamiento de preparto, cómo se va a preparar para su lactancia, y todo lo que requiere ese Ujú. nacimiento y el contacto directo con el bebé. Nosotros hoy estamos con las redes mostrando muchas veces que la cesárea pasó a ser muy como humanizada para lo que la Sí. gente le gusta decir, que es que participe el papá, que pueda entrar al quirófano, que pueda estar en contacto directo. Tengo, Nosotros tengo, hacemos una, lo que se llama. tengo una anécdota para contarte. A vos y a la audiencia me parece que está buena. Mi nene mayor tiene 21 años. Y hace 21 años atrás no te dejaban entrar a una cesárea. O era muy difícil entrar a una cesárea. Yo nunca me voy a olvidar, en aquel momento, quien atendía a Roxana era el recordado Daniel Rocco, con quien me había hecho amigo. Y nunca me voy a olvidar que Juan debía nacer en el mes de febrero y en una fiesta de antología que habíamos hecho en Grand Prix, lo invité a Daniel a la cena, de la fiesta de antología que se hacía en cena, lo senté al lado mío y le dije, me tenés que dejar entrar. Y yo nunca me voy a olvidar cuando, bueno, él dijo que sí, estaba la doctora Cribado, puede ser Cribado, la pediatra, Pediatra. que cuando me vio a mí, era así, hubo una cesárea, eran 6 personas en el quirófano. Cuando me vio a mí, que era la número 7, antes de comenzar todo, lo primero que preguntó es qué hacía yo ahí, porque no era el lugar, es el padre, lo traje yo, dijo Daniel, una cosa así. Y quedó, viste, medio así, ¿entendés? Pero hace 21 años atrás no te dejaban entrar, era una cuestión de, a ver, digamos, Pero yo tuve la recordemos que suerte. no éramos los obstetras Sí, en sí, teníamos todo un sistema de salud que no comprendía, no entendía sí. la importancia de la participación del familiar en el nacimiento. Entonces teníamos el anestesista en contra, porque hay cuidados Ujú. dentro de un quirófano que tenemos que seguir preservando. Entonces hemos logrado mediar y a partir de esa ley del parto Sí. respetado, ya se impone respetar ese Ujú. procedimiento donde participan todos. Y la verdad que con cada nacimiento se dan cuenta todo el equipo la importancia que tiene. Yo siempre con los anestesistas me peleaba y le decía, Sí. ¿a vos te gustaría no ver el nacimiento de tu hijo? Ujú. Claro, vos porque estás acá lo podés ver. Y es un antes y un después en lo que yo te decía, en el contexto social de esa pareja, en ver Claro. el nacimiento de su hijo, la mujer como el papá o la que quiera acompañar, No, es un o el momento que quiera acompañar. único. La pareja es Sí. fundamental, Es un momento único. Es un momento único. Y mirá, fíjate vos que la único pediatra. e irrepetible. Ajá, Es esa sí. situación, por eso nosotros filmamos, porque permite, como vos nacés, como vos te gestan, como vos te reciben, Ajá. forma parte de un proceso que va a crear en vos
herramientas también en cuanto a cómo naciste. Así que hoy Por eso permiten filmarlo, porque en aquel momento, ¿sí? olvídate, si bien estaba el celular, podíamos sacar foto, no me dejaron. Y fíjate vos que la pediatra en ese momento, que fue la que tuvo reservas para con mi persona ahí adentro, fue la primera, ni bien nace Juan, la primera que me dice, vení conmigo. Mientras a Roxana quedaron que le cosían y demás, me llevó y me mostró todos los cuidados que tiene el bebé, ni bien nace, todos los procedimientos que le hacen, que parecen menores, pero no son menores, son muy importantes. Todos esos procedimientos que vos viste con Sí, tu hijo, que son en minutos, hace el sí, pediatra que mide, pesa y todo. empieza a tomar. Todas esas herramientas que nosotros utilizamos son en bien del recién nacido. Lo mismo que hacemos con la madre, con determinadas pautas como el uso de la oxitocina, posalumbramiento del hombro, apenas el bebé nace, sea parto cesárea, Ujú. ha impactado en la disminución de la hemorragia y de una de las primeras causas de muerte materna. Entonces, yo creo que no podemos volver atrás, Bien. no podemos volver a tener riesgos innecesarios. Creo que si vos podés, con un buen equipo, con un buen aprendizaje y nosotros siempre en contacto Ujú. con la paciente, hacer tu primera etapa, que son el comienzo de tus contracciones, el periodo dilatante, tranquilo en tu casa. Eso muchas mujeres lo hacen, lo aprenden, lo hacen perfecto. Muchas ya se conocen que es el momento Sí. de ir al sanatorio, y nosotros estamos en contacto con nuestras parteras, que son la herramienta fundamental que tenemos para que las acompañen, para que estén tranquilas y para que puedan ir al sanatorio con los tiempos necesarios para Ujú. no ser un procedimiento apurado y estar tranquilos y disfrutarlo. Te pregunto, Yo te puedo vos que vos, asegurar que sí. cuando se disfruta el parto o la cesárea, es algo que Ujú. la gente lo tiene un delay. Te dice Sí. después, a los 10 días, cuando vos lo citás, doctora, qué maravilloso fue ver el nacimiento. ¿Cuántas cosas hacen ustedes? No lo puedo Eh, creer. Te pregunto, por último, vos haces consulta en Santa Fe, haces consulta en el área metropolitana y en otras localidades. Hay muchas mamás que llegan a tu consulta y que dicen, doctora, ¿lo puedo tener en casa? ¿Tenés muchas consultas o no? No, personalmente no. Bien. Se habla de ese tema. Hay una conciencia de riesgo, que eso es importante en la mujer. Hay una conciencia de riesgo, pero también tenemos que entender que hoy hay diferentes áreas que empezaron a participar de lo que es el nacimiento. Las psicólogas, las preparadoras que no son especialistas universitarias, que a veces se llaman acompañantes o doulas, Sí. que hay que tener en cuenta que uno puede tener una doula, puede tener un acompañamiento, pero el acompañamiento tiene que ser profesional. Es decir, tenemos que saber que hay gente que se prepara para eso, conociendo los riesgos y las complicaciones y los tiempos, Ujú. porque en la obstetricia hay tiempos que valen oro, son Sí. oro. Y eso después el impacto en un niño que puede tener complicaciones por su hipoxia, es decir, por la falta de oxigenación dentro de su mamá. Entonces, ojo, Ujú. ojo porque todo tiene su riesgo. Entonces, siempre hay que ir hablando en la consulta durante los 9 meses o más, cómo vamos a hacer, qué es lo que Sí. queremos, hablar con el obstetra. Y la mayoría de los obstetras sabemos que los riesgos son muy altos. Ujú. ¿Por qué arriesgarnos a eso? Vos tenés que tener un equipo de ambulancia afuera, tenés que tener un centro de salud que tenga aproximadamente no más de 15 a 20 minutos de traslado. Pensá hoy que te pase algo de complicación en un traslado. Pensá Sí, sí. nomás. Un problema De de tránsito. circulación de transporte en la calle. Patricia, esperemos se repitan muchas cuestiones así en este año. Estaba mirando, mientras te estaba escuchando, el fondo que tenés, porque es una pintura que tiene esa pared ahí atrás. Es una pintura. Te la muestro. Sí, no, Mirá porque la pintura. conozco esa clínica, por eso te digo. No sabía que estabas en esa clínica. Estaba mirando y es muy lindo, es algo muy, muy, muy interesante lo que se ha hecho en esa clínica con las paredes. Realmente es muy, muy lindo.
Quiero Sí. invitarlas a las pacientes que tengan dudas Ujú. de que cuando una cesárea puede ser, Sí. participar bien cómoda la paciente, el papá entra a la sala de parto. Hay videos que yo tengo en el Instagram de @doctora Patricia Monasterolo que pueden ver y sacarse las dudas. Y todo lo tienen que hablar con obstetras, con su obstetra. Nosotros tenemos excelente formación en la ciudad de Santa Fe. Vos lo sabes muy bien que Ujú. nuestros hospitales tienen una tasa alta de partos, y si bien ahora está disminuyendo por otros Sí. factores que sería un tema después para hablarlo en otra oportunidad, pero seguimos teniendo experiencia, y esa Ujú. experiencia nos ha demostrado que cuando recibimos en los hospitales, sobre todo, las complicaciones de un intento de un parto domiciliario, las complicaciones son altas. Hemos tenido Ujú. pacientes con muerte y hemos tenido pacientes histerectomizadas, es decir, tener que sacarle el útero Ujú. por complicaciones de ruptura uterina, etcétera. Ni hablar del bebé. Por eso que Ujú. cada mujer tiene que saber los riesgos que conlleva. Y hay una película que se llama Fragmentos de una mujer, que está en Netflix, la recomiendo. Eh, Eso nos va a hacer tomar conciencia. En Bien. otros países, como en Francia, está permitido, y ahí hay complicaciones que se Ujú. dan y ella misma se da cuenta cuánto hubiese evitado, ¿no? Ujú. Si bien uno puede confiar en el Sí. equipo, pero hay cosas que no dependen de nosotros, como un traslado. Doctora Patricia Monasterolo, muchísimas gracias.